En el primer tema, la reforma tributaria, como es de conocimiento público, trajo un montón de situaciones, cambios normativos, modificó casi todas las leyes tributarias, pero lo más importante es que cambió el régimen de tributación que regía a la mayoría de los contribuyentes de este país. Desde este punto de vista, ¿no es cierto?, nosotros habíamos transitado 33 años con un régimen tributario donde el elemento fundamental era el Fondo de Utilidades Tributables, FUT. Ese tema, ¿no es cierto?, que tenía toda la naturaleza tributaria de empresas como sociedad anónima, sociedad de personas, empresas individuales, etcétera, tenía toda una norma, una serie de obligaciones que pedía el servicio de información que ya los contribuyentes la habían asimilado. ¿Qué es lo que pasó con esta reforma tributaria? Este régimen se terminó. Se terminó y fue cambiado por dos nuevos regímenes tributarios. El régimen de renta atribuida y el régimen semi-integrado o parcialmente integrado, todos incluidos en la ley de la renta en el artículo 14. Esa problemática hoy día nos enfrenta a que los contribuyentes tienen que generar una serie de información que incluso ya la han presentado al Servicio de Impuesto Interno, pero lo más importante es hoy día, 2017, saber qué se hace con el FUT. El FUT como concepto y el FUT desde el punto de vista de los conceptos que están incorporados en él, las rentas que están incorporadas en él. Todos sabemos que el 31 de diciembre del año 2016, el FUT, ¿no es cierto?, terminó, pero terminó con una situación tributaria. Es decir, quedaron utilidades tributables, quedaron créditos, en otros casos quedaron pérdidas tributarias. Entonces, ¿qué hacemos hoy día? ¿Qué hacen los contribuyentes hoy día, 2017? ¿Cómo migran desde los datos, desde la información del FUT, a los nuevos regímenes tributarios? Entonces, ese tema, ¿no es cierto?, hoy día está siendo analizado, está siendo controlado y fiscalizado por el Servicio de Impuesto Interno. En términos generales, para migrar desde el régimen tributario FUT al régimen tributario de renta atribuida, hay que cumplir ciertas obligaciones. Para migrar desde el régimen tributario FUT al régimen semi-integrado, hay que cumplir ciertas obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? En términos generales, determinar un saldo de FUT, determinar la naturaleza tributaria de ese FUT, utilidades tributables con crédito, utilidades tributables con crédito pero sin derecho a devolución, utilidades tributables sin crédito, utilidades financieras generadas por la aplicación del régimen de depreciación acelerada, utilidades no tributables, utilidades no tributables generadas por el pago del impuesto sustitutivo del FUT, retiros en exceso, situaciones de empresas con pérdida tributaria. ¿Cómo migra un contribuyente con esa información al régimen de renta atribuida? Primero, ¿no es cierto?, el FUT en teoría se terminó, pero de un análisis de la ley nosotros nos damos cuenta que este FUT se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque esas utilidades quedaron pendientes de tributación. Hoy día sí se llama con otro nombre, se denomina STUT. Entonces hoy día tenemos que migrar desde el FUT, en términos formales, al STUT, que es un registro similar al FUT, que va a ser el que lo reemplaza y que se mantiene en el tiempo. ¿Hasta dónde? Hasta su total extinción. Ese es el STUT. Ahora, las utilidades que corresponden a lo que nosotros conocíamos como el FUF, que son las utilidades financieras por la depreciación acelerada, esas utilidades financieras hoy día migran a otro régimen que se llama DADAN, es decir, diferencia, depreciación acelerada, depreciación normal. Las utilidades del Fondo de Utilidades No Tributables migran al régimen, al registro REX. Pero esa es una problemática. La otra problemática es cómo migra esa misma información si el contribuyente optó o quedó obligado al otro régimen de tributación, al régimen semi-integrado. Entonces ahí los registros son distintos, porque primero, ¿no es cierto?, vamos a tener un registro denominado registro de la renta afecta a impuestos, que se denomina RAI. Ahí no migra el FUT. El FUT es una parte de él, pero no migra. Después vamos a tener un registro que es el REX, y vamos a tener un registro que es
el registro SAC de los créditos, pero esos registros, ¿no es cierto?, son muy similares unos de otros. ¿Cuál es la diferencia? La tributación que va a afectar a los dueños cuando ellos efectúen retiro o efectúen distribuciones de utilidades. Entonces, ese es un problema que hoy día enfrentan todos los contribuyentes. Ese es un problema que hoy día enfrentan todos los profesionales del área contable y tributaria y jurídica que nos dedicamos al tema tributario. Por otro lado, tenemos al Servicio de Impuesto Interno, que ha dictado una gran cantidad de instrucciones a través de circulares, resoluciones, oficios, siendo la circular más importante la circular 49 del año 2016, que regula, que establece la interpretación que el servicio hace de todas estas materias. Otra parte de la problemática son las situaciones transitorias que quedan en este régimen FUT, como por ejemplo la situación de los retiros en exceso, como por ejemplo la situación de las pérdidas tributarias. Eso no está reglamentado, no se elimina, sino que se mantiene en el tiempo y hay que mantener el control sobre ellos. El FUT no se ha eliminado, hay que seguir controlándolo. Es más, si en el futuro, 2017 y siguiente, se producen fusiones de empresas, que ambas empresas quedaron con registros y quedaron con saldo de FUT, esos saldos de FUT se incorporan al FUT de la sociedad absorbente y así sucesivamente. Es más, si tenemos una sociedad matriz que tiene filiales con retiros que se van a imputar al FUT de la filial y llegan a la matriz tendrá que recibir ese retiro y incorporarlo al FUT. En este caso, ¿no es cierto?, ese registro se tiene que mantener en el tiempo, es decir, no se ha eliminado. Entonces, esa problemática y una serie de otras problemáticas que el servicio, ¿no es cierto?, además ha incrementado producto de las declaraciones juradas que ha pedido, hoy día nos vemos enfrentados a dos temas muy puntuales. Uno es la declaración jurada 1925 sobre el saldo de FUT. ¿Cuál es la importancia de esa declaración jurada? Que es la última declaración del sistema tributario FUT. Esa declaración jurada vence el 16 de octubre del año 2017. Y esa es la declaración jurada, la información que en ella se incorpore, la que va a ser vinculante con los nuevos regímenes tributarios a los cuales ese contribuyente ha optado o ha tenido que tributar sobre la base obligada. El otro tema es una diferencia que el legislador obliga a determinar y que el Servicio de Impuesto Interno incorporó en el formulario 22 de este año tributario 2017 en uno de sus recuadros del reverso, que es el Código 1023. ¿Por qué es importante este tema? Porque ese Código 1023 nos está pidiendo a todas las empresas obligadas a llevar contabilidad y obligadas a preparar el registro FUT que determinemos una diferencia entre el capital propio tributario, determinado al 31 de diciembre del año 2016, menos el saldo de FUT, menos el saldo de FUF, menos el saldo de FUR y menos el capital aportado a la misma fecha y debidamente actualizado. Pero si uno se da cuenta, lo que nos está pidiendo el legislador y lo que nos está pidiendo el servicio incorporar en ese código, debiera ser cero. Porque en definitiva el FUT, el FUF, el FUR y el capital aportado forman parte de este patrimonio tributario. Entonces debiera ser cero. No obstante, en nuestro conversar con los clientes y en nuestro desarrollo profesional nos hemos dado cuenta que en la mayoría de los casos la diferencia o es positiva o es negativa. ¿Qué significa una diferencia positiva? Que el capital propio tributario es mayor que todas las utilidades y que el aporte. Entonces, eso podría significar que hay utilidades que no han pagado impuestos y por lo tanto podría ser contingente para el contribuyente. Que sea negativo es a la inversa. Significa que las utilidades más el aporte son mayores que el patrimonio tributario. Eso significaría que se ha pagado impuestos en exceso en los años anteriores. Pero no nos cabe la menor duda que en la mayoría de los casos esas diferencias se han determinado por errores, ya sea en la determinación del FUT,
en la determinación del capital propio tributario o bien en la determinación del aporte de los socios. Entonces, desde ese punto de vista, es necesario hacer un análisis de toda la información. Para determinar el capital aportado, es necesario analizar desde la constitución de la sociedad todos los aportes, cómo se han ido materializando y cómo se han ido aportando, y ver si es que esos aportes han sido financiados con utilidades tributadas o con utilidades para reinversión. Todo eso es una historia que hay que reconstituir a objeto de poder evitar que este Código 1023 presente una diferencia que no tenga una razón de ser, una razón lógica, patrimonial y tributaria, y que no represente una contingencia para los contribuyentes. A mi juicio, esa es la problemática. ¿Cómo enfrentamos esa problemática? ¿Cuáles son las soluciones que puede tener esa problemática? Como Trantecnia, y a cargo de toda el área tributaria de la generación de los software, evidentemente que es nuestra responsabilidad. Nosotros, ¿no es cierto?, estamos del año 87 entregando soluciones tributarias a los contribuyentes, principalmente a los contadores, a través del régimen a través del software de impuesto renta, después entregamos el software de FUT, entregamos el sistema de contabilidad, entre otros productos que hemos comercializado en el tiempo. Entonces hoy día estamos enfrentando este problema y ya llevamos un grado de avance muy relevante.